Bueno, yo, si queréis, empiezo yo. Empiezo haciendo una pregunta que me la hago a mí mismo o la extiendo a los compañeros o a, en fin, a quien nos pueda estar escuchando antes o después. Y es cómo percibimos Shambhala, cuánto de cerca la sentimos, qué influencia tiene Shambhala en nosotros, hasta qué punto está presente o consciente en nuestros actos, en nuestros pensamientos. Eso yo creo que de una u otra manera quizás pueda ser, eh, no sé, ese punto de referencia como para que cada cual reflexione, no necesariamente en un coloquio, pero sí antes o después esa reflexión tiene que venir dada para, de alguna manera, bueno, aproximarnos más a lo que fuera Shambhala y lo que significa Shambhala. No sé qué pensáis, ¿cómo lo veis? ¿Tiene sentido esta pregunta para vosotros? Sí, sí, de hecho creo que es el punto de partida mejor que podemos encontrar porque todas las enseñanzas no se deberían quedar en algo teórico, algo hermoso que hemos leído en los libros, que nos ha llamado la atención, sino tendríamos que ver de qué forma se pueden poner en práctica, de qué forma son aplicables a nuestro día a día. Y entonces, aunque hayan conceptos que nos parezcan pues muy lejanos o quizá Shambhala igual lo relacionamos con una región allá en el Tíbet o a saber en otro plano, pero realmente hace falta este planteamiento de decir, bueno, ¿y en mi vida qué significa Shambhala? ¿O cómo lo puedo percibir? ¿O qué me está diciendo este término? Entonces, la frase que nos dice, el lugar donde la voluntad de Dios es conocida, claro, nos puede parecer pues como muy lejano, muy magnífico la voluntad de Dios, de repente, ¡buah! ¿Y esto qué es? ¿Cómo se puede aplicar esto de la voluntad de Dios en mi vida? Entonces, esto es muy interesante de que cada uno nos reflexionemos la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cómo descubrir esa voluntad de Dios en nuestra vida? Entonces, yo creo que iba un poco por ahí lo que tú decías, ¿no, Jesús? La voluntad de Sí, Dios. Sí, 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 tiene mucho que ver con, de alguna manera, quiero pensar con qué hago yo de mi vida y y cómo esa vida, lo que yo hago con mi vida, tiene una trascendencia, sale de mí, o sea, eh, tiene, digamos, unos límites que no se quedan solo en mí mismo, o realmente lo que yo hago es una voluntad, la voluntad de esta personalidad, de este ser pequeño, de mí mismo como persona, o realmente estoy siendo un instrumento de una voluntad mayor a la que yo me abro y a la que permito que se haga en mí, ¿no? Ese es el juego del Agni Yoga, donde el corazón se expande en función de que está abierto para ser, digamos, la cuna de un propósito mayor que nos excede, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Iván? Sí, es muy interesante lo que estás planteando, lo que se está hablando acerca de Shambhala y también darnos cuenta que Shambhala mismo ya los términos, la palabra, las definiciones ya las hemos ido conociendo quizás desde varias décadas anteriores a través de la lectura de los libros de ya sea del tibetano, de Vicente Beltrán Anglada, inclusive desde la misma teosofía, pero sin embargo siento que simplemente era un entendimiento más que nada intelectual. Se hablaba de Shambhala como el lugar donde la voluntad de Dios es conocida, pero sin embargo parecía no haber una aplicación práctica, parecía ser algo totalmente lejano a nuestra realidad, totalmente lejano a nuestro estado de conciencia. Sin embargo, ahora se está viendo, quizás por el mismo efecto, en los diferentes grupos alrededor del mundo, que justamente a través del Agni Yoga comienza a haber una aproximación cada vez más hacia Shambhala, tomando en cuenta Shambhala como un lugar de paz,
un lugar de la eterna paz, y esa misma paz la podemos acceder a través del corazón. Justamente el Agni Yoga es aquello que trata acerca del corazón, acerca de lograr esa paz, porque en esa paz se encuentra la verdadera libertad, se encuentra ese acercamiento al amor divino, okay, a la paz, al gozo, etcétera, que todas esas son cualidades propias de Shambhala. Entonces, pienso que Shambhala actualmente ya no es simplemente una palabra que se encuentra lejano de nuestra conciencia, sino es algo que en estos momentos está aquí y que podemos trabajar, podemos acceder a ella y bueno, pienso que un poco la manera de acceder, que eso lo hemos ido viendo a través del Agni Yoga, de esa aproximación o del yoga de síntesis, ya no es a través del intelecto, ya no es a través del estudio con el pensamiento intelectual, sino ahora más bien es a través de la experiencia, ya que la cabeza nos da el conocimiento, pero la experiencia únicamente nos las da el corazón. Entonces, bueno, O pienso sea que, sentido, Iván, ¿no? yo creo, permíteme a raíz y a colación de todo lo que estás sugiriendo, o estábamos necesitados de hacer un viaje desde la creencia a la experiencia, ¿no? Por resumir. Exacto. Exactamente, creo que ahí está ahora la diferencia entre hablar de Shambhala, que en realidad estamos hablando ya del propósito de la divinidad, en relación a hablar al plan que tiene la jerarquía, que de alguna manera ya estamos trabajando con la conciencia, con el segundo aspecto o el aspecto amor. Sin embargo, cuando hablamos de Shambhala ya estamos trabajando con el primer aspecto o el aspecto propósito, que a su vez es el aspecto vida. Entonces ahí está la diferencia, porque la vida no la podemos conocer a través de la cabeza, a través del intelecto, realmente no la podemos estudiar, pero sí la podemos experimentar. Y lo que experimenta es el corazón. Sí, hay una cosa que os quería yo preguntar, a ver, Carmen y Iván. Yo creo que hay una frase maravillosa de Cristo cuando rezándole al Padre dice, Padre, te pido por estos para que sean uno en mí como tú y yo somos, para que sean uno en ti como tú y yo somos uno, ¿no? De alguna manera ahí hay una unificación de conciencia y sobre todo de voluntades. Sí, El mayor logro en la historia de la humanidad es el de que ese ser humano sea capaz, ese hijo sea capaz de ser en sí mismo y de encarnar la obra del Padre, ¿no? Entonces sí. esto llevado a la vida cotidiana, al terreno del día a día, debe de tener una gran importancia en tanto en cuanto somos capaces de recibir esa vida que se nos presenta en circunstancias y en situaciones pues lo más diversas que ofrecen a la vida de cualquier ser humano pues muchas dificultades y le exige una respuesta que tiene que ser llena de luz, de amor y de sentido, ¿no? Lo que de alguna manera conjugaría o nos pondría en ese hacer lo que el Padre nos dice, sin que nosotros tengamos a lo mejor mucha noción de lo que es ese propósito mayor, ¿no? ¿Cómo lo veis? Pues sí, realmente el tema que has expuesto, pues es el de la unidad. La unidad en realidad, pues parece que nos hayan educado de forma que todos esos conceptos están fuera de nosotros. Dios está fuera, Shambhala está fuera, tenemos que rezar a Dios para conseguir algo, porque nosotros somos pequeños, no podemos. Y esto pues habría que replantearse también de otra manera. Por ejemplo, el tema de la unidad. Realmente somos uno con Dios y en Dios. En Él vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Y realmente su voluntad es nuestra voluntad.
pero no lo hemos descubierto todavía. Somos seres en proceso de crecimiento, en proceso de evolución, estamos encarnados aquí en la materia, en este plano, y nos pasan toda una serie de vicisitudes, historias, pues algunas agradables, otras desagradables, crisis, todo en definitiva un aprendizaje. ¿Para qué? Para reconocer nuestro verdadero ser. Y nuestro verdadero ser es el ser en la unidad. Nuestro verdadero ser es luz, amor, voluntad, y a un grado tan infinito que desde nuestra personalidad pues se nos antoja como muy lejano, se nos antoja como comparamos y decimos, pero ¿cómo voy a hacer eso si yo miro mi vida y no es así? O parece que hayan que en mí negatividades o hayan cosas que no se corresponden con lo que me han dicho o con lo que puede ser o con esta unidad, ¿no? Entonces es un proceso de autodescubrimiento en el que con lo primero que nos encontramos pues es con las sombras, y lo primero que aprendemos también es a amar a esas sombras, a mirarlas de frente, a acogerlas, a integrarlas, porque al fin Quizás y al cabo... a saber, Sí, Carmen, que también son parte de Shambhala, ¿verdad? exactamente, no podemos hacer separación, no podemos hacer... Hemos vivido durante pues muchos siglos, milenios en la separatividad, en la oscuridad, la luz, la oscuridad. Parece que para ser buenos tengamos que ser unos iluminados, perfectos, y realmente no va tanto por ahí como para aceptar plenamente de corazón todo aquello que estamos viendo, sintiendo, todo aquello que estamos percibiendo, aceptarlo amorosamente. Aceptarlo amorosamente no quiere decir que con todo tengamos que decir sí, 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 como si fuéramos, no sé, como si no tuviéramos opinión o como... No, se trata de otra cosa. Se trata de no rechazar, se trata de integrar, se trata de comprender aquello o intentar comprender, por lo menos dejar esa puerta abierta a que si algo no entendemos o si algo en algún momento no acabamos de captar, dejemos esa puerta abierta, dejemos esa mente y ese corazón abierto y limpio y escuchemos y observemos, porque la vida constantemente nos está ofreciendo con su canto, nos está ofreciendo su belleza, su inmensidad, pero nos falta todavía ese saber escuchar y apreciar desde el corazón, y es porque pues estamos atados a tradiciones, estamos atados a una educación, estamos atados pues a la materia que nos conforma, y estamos hablando de una liberación que es lo que ha mencionado Iván, desde esa paz, desde esa libertad, desde ese estado de conciencia del cual nos habla Vicente por el Agni Yoga. Es un estado de conciencia. Entonces, sí. Carmen, perdona, a propósito de este estado de conciencia y de esa transformación, de ese viaje que estamos haciendo, luego Sí. yo quería que Iván nos explicara la importancia de ese Agni Yoga para este proceso de transformación, que a lo mejor tiene que ver algo más con el instante que con un proceso muy largo y complejo, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Exactamente, gracias por la pregunta, porque son justamente puntos que ha tocado Carmen y también vale la pena el irlos profundizando entre todos nosotros. Y uno de los puntos que ha tocado Carmen y que me llama la atención y que pienso que ahí está el punto clave es cuando ella dice hemos sido educados, bueno, de cierta manera, y sobre todo para ver en nuestra vida esa separatividad entre todos nosotros. En esa educación podemos decir hemos sido condicionados. Eso significa que tenemos estructuras mentales que son condicionamientos, sobre todo basado en creencias que los hemos ido captando por todo tipo de educación, y justamente esas creencias en los que nos va separando
de la realidad que ya existe. No es una realidad a la cual tenemos que viajar hacia algún lugar, no importa que hablemos o físicamente, o viajar en conciencia, o viajar en conocimiento, sino la realidad como tal se encuentra en este momento. O sea, la realidad no está ni en el pasado ni está en el futuro, se encuentra en este momento. Pero ¿por qué no la podemos captar esa realidad que podemos llamar nuestro verdadero ser? Es simplemente por lo que mencionó Carmen al principio, es por la forma que hemos sido educados, por las estructuras mentales que vamos sosteniendo cada uno de nosotros en nuestra mente, y esas estructuras sumados a todo las estructuras mentales de cada persona del planeta, que en principio no son básicamente muy diferentes. Todo eso está proyectando lo que actualmente en el mundo vemos, porque hemos sido educados que entre un ser humano y otro somos distintos, somos diferentes, vemos el egoísmo mismo, la separatividad, el odio, etcétera, pero todo eso está dentro de nuestra propia mente y por lo tanto lo que vamos reflejando en el mundo es exactamente eso mismo, esas divisiones, esa separatividad que al fin se muestran como guerras, odios entre naciones, odios familiares y muchas veces odio hacia nosotros mismos. Entonces pienso que el trabajo del Agni Yoga justamente es no buscar nuevos caminos, sino más bien de alguna manera es deshacer aquellos obstáculos que nosotros mismos hemos creado, o sea, deshacer nuestra propia creación, y al deshacer, ¿qué es lo que queda? Queda simplemente la unidad de toda vida, lo que ya es esa paz que ya existe, esa paz que ya está aquí mismo, pero sin embargo no la vemos, no la captamos, porque hay un obstáculo entre nosotros y esa paz. Y ese obstáculo justamente son esas creencias, esa educación que hemos tenido, esas estructuras mentales. Entonces pienso que el Agni Yoga está muy, muy relacionado en trabajar en, diríamos, no en la paz, no en el amor, sino en aquello que obstruye a que nos acerquemos a esa presencia del amor. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo Sí, quería hacer una preguntita o hacer un comentario. Vicente Beltrán Anglada siempre nos dice que nos consideremos discípulos, discípulos de algún maestro, ya sea que estemos bien en la periferia o entrando un poquito. Eso hace que uno adquiera la responsabilidad de trabajar con ese gran grupo que es la jerarquía y con Shambhala. Y en otro momento, hablando del concepto de democracia, Vicente dice que Sanat Kumara, que es quien está en Shambhala, ¿no?, dirigiendo todo, cada 3 meses se comunica con todos los maestros y les plantea un plan o alguna modificación de todo lo que se está haciendo y le pregunta a cada uno qué opinas tú. Y termina esa parte diciendo que incluso hasta los iniciados o los discípulos que están en la periferia de los ashramas, no personalmente, sino por telepatía o a través de su maestro, le pregunta también a todos los discípulos qué opinan, ¿no? Y él hablaba eso del concepto de libertad. Entonces, en función de lo que estamos hablando, ¿no?, con la utilización del Agni Yoga en nuestras vidas, mi pregunta es si nos sentimos interpelados cada día o cada 3 meses por Sanat Kumara, por el propio Shambhala. Bueno, yo, si me permitís, yo no sé sinceramente responder muy bien a esa pregunta, porque no sé si cada X tiempo o cada 3 meses tengo esa conciencia, pero sí que es cierto que los acontecimientos cotidianos, lo que aparece en los medios de prensa, en las televisiones, lo que es el vivir en la política, la economía, la ciencia, todo está tendiendo a mostrarnos algo. Estamos también en un camino
de romper con esas viejas estructuras que están en la sociedad y que son la suma de esas pequeñas estructuras a las que se refería también Iván, ¿verdad? Entonces, todo nos está hablando, como bien sugería Carmen, todo tiene una orientación. Y esta orientación la podemos percibir tanto en lo pequeño, en lo particular, que nos sucede a nosotros, que quizás esté más a nuestro alcance, o en lo general, o en lo que es parte de la colectividad. Ahora, lo que es necesario para ello es estar, digamos, en un silencio, en una disponibilidad, en un recogimiento, en un afán investigador para no dar por supuesto nada, para no saber exactamente que lo que creemos que debe de ser, a lo mejor es así. Tenemos que estar abiertos a lo que opinan todos, a lo que todos los sectores de la sociedad, de una u otra manera, con aciertos o con errores, pues estamos tratando de llevar a cabo. Porque yo creo que el ser humano, cada uno de los seres humanos, en sus respectivas almas y en su condición de seres que tienden a Dios, lo que quieren expresar en lo externo es lo que les está viniendo de lo interno, y lo interno no deja de ser Shambhala, que nos susurra al oído en cada circunstancia. De modo que yo creo que todos tenemos esta posibilidad de escuchar la vida, de escuchar Shambhala, de escuchar al Padre, o de escuchar cómo la vida está tratando de progresar en lo cotidiano. No sé si tenga sentido esto que explico. Un poco respondiendo a Daniel sobre la interpelación de los maestros, pues yo creo que realmente las personas, en mi caso, y supongo que en el caso de todos los que estamos aquí, los que nos escuchan, realmente es como si la luz del alma está prendida y te va como llevando de la mano a ciertos descubrimientos. Entonces realmente cuando uno siente como un impulso, una necesidad o una aspiración a descubrir algo, a estar atento, a estar observante, a veces uno no sabe muy bien de dónde viene y dice, bueno, pues puede ser el alma o el maestro, no sé, pero es como algo que la vida, como realmente uno ya ha aceptado que quiere estar en esta línea y en este camino de descubrimiento, de entrega y de servicio, pues la vida te va trayendo diferentes circunstancias para que podamos extraer aquello que está dentro de nosotros. Entonces, hay otro tema relacionado con esto, porque claro, hablamos de discípulos y discípulos, yo creo que hay en muchos ámbitos, en muchos grupos, en muchas diferentes facetas de la vida. Y una cosa muy interesante que observo, por eso pienso que un significado de tener este 2016, año de Shambhala, que nos está llevando la atención al Agni Yoga, al presente, creo que es una llamada que estamos notando muchos seres humanos y que se está manifestando de diferentes maneras. Es increíble la cantidad de personas o grupos, aquí en España, supongo, en Argentina supongo que será igual, que están haciendo volver los ojos de la gente en general hacia el presente, hacia vivir el momento presente, hacia liberarnos de nuestras trabas internas, hacia ser más auténticos, hacia expresarnos desde el corazón. Entonces todo este impulso de vivir el presente, que en definitiva es el único momento en el cual podemos descubrir y en el cual podemos transformarnos, porque es el único momento en el que podemos ver y estar y ser, todo este movimiento nos está diciendo que aquí pasa algo, aquí se están moviendo unas energías. ¿Qué pasa? Se nos está llamando no a Carmen, ni a Jesús, ni a Iván, ni a cada uno de nosotros, a cada una de las personas, a nuestro corazón, se nos está llamando para que miremos y descubramos. Y nos lo van a decir de muchas formas diferentes. Nos lo podrán decir por los libros de Vicente, o los libros de otro autor, o determinado movimiento, porque las personas somos muy diferentes y cada uno tenemos pues nuestros gustos, apetencias, nuestro sistema emocional o mental que va a hacer que nos atraigamos hacia una presentación u otra de la verdad. Pero en definitiva y en el fondo,
cualquier presentación de la verdad, si es genuina e inspirada por maestros, te va a llevar a lo mismo, y es al contacto con tu alma, que solo se realiza desde el momento presente. Y entonces estemos atentos, porque escucharemos muchos mensajes, entraremos en contacto con muchos grupos, diferentes personas que nos van a hablar de Shambhala, que nos van a hablar de los maestros, de las energías, y entonces tendremos que poner en funcionamiento nuestra capacidad de discernir, nuestra capacidad de comprender, entender, saber de qué me están hablando, cómo me están hablando y desde qué nivel. Y entonces empezar a distinguir, porque una enseñanza genuina nunca te va a querer imponer nada, nunca te va a querer convencer de nada, nunca te va a decir esta es la verdad, síguela, sino que simplemente hará lo que hacen los maestros. Si es inspirada jerárquicamente, te va a guiar, te va a abrir como una serie de puertas, de opciones, te va a decir el camino es tuyo, hazlo, ellos están ahí, su energía está ahí, pero nosotros somos quienes tenemos que hollar el camino en definitiva. Y hasta donde sabemos, la comunicación entre Shambhala y la jerarquía se da a través de impresiones espirituales, de la misma manera que la jerarquía se va comunicando con los miembros de la humanidad a través de impresiones también. Aquí creo que lo importante es darnos cuenta de los efectos de aquellas impresiones que se va recibiendo, probablemente partiendo desde Shambhala, pasando por la jerarquía y hasta llegar a la humanidad. Y eso lo sabemos cuando hay una respuesta de grupos, una respuesta masiva y no tanto individualmente. Una de esas respuestas que a mí me parece muy maravilloso es que justamente este año se ha nombrado el año de Shambhala, pero lo más interesante para mí es que esto ha sido nombrado por un grupo humano, no es por una fecha especial o cíclica o que ha dado la jerarquía, sino ha surgido desde aquí, desde el centro de la humanidad. Y esto está siendo apoyado por diferentes grupos, personas de muchos países, etcétera. Entonces, para mí esto es una respuesta de la humanidad justamente a esas impresiones jerárquicas. Entonces, a partir del nombrar el año de Shambhala a este año, vamos viendo cómo van surgiendo distintas actividades. Empezamos por libros acerca de Shambhala, que algunos ya han sido editados, como en el caso de aquí en Bolivia hemos editado justamente Misterios de Shambhala. Sé que en Argentina también lo están haciendo. A su vez sé que en italiano están publicando Introducción al Agni Yoga, etcétera, etcétera. Otra muestra es, bueno, justamente esta reunión de líneas jerárquicas que se está dando justamente con el tema de Shambhala, con el tema de Agni Yoga. Otra respuesta es la gran cantidad de grupos que ahora estamos estudiando, aplicándolo el Agni Yoga. Entonces todo eso muestra que sí hay una respuesta. Tal vez no nos damos cuenta quizás de esos ciclos de los 3 meses que menciona Daniel. Sin embargo, ese impacto ya lo estamos captando, ya lo estamos aplicando y nos damos cuenta que estamos en ese sentido porque lo vemos a lo largo, alrededor de todo el mundo, ¿no? Pues muy interesante lo que estamos conversando. Yo quiero hacer 2 cosas en este momento. Por un lado, dar las gracias a Daniel y a Marcela, que han tenido esta iniciativa de juntarnos en este ratito para compartir unas cuantas cosas sobre Shambhala. Y decir que esto tiene un efecto transformador, que yo lo noto y lo siento en mi corazón, siento un gozo más allá de las palabras, no lo puedo explicar. Y claro, esto es trasladable al encuentro de líneas jerárquicas el séptimo en esta ocasión,
que se va a celebrar en Buenos Aires, en Cochabamba, y que bueno, también tiene sus realizaciones en Italia, en Brasil, en Uruguay, en todos lados, de alguna manera, porque todos estamos conectados. Y es, invitar a todos a esa disponibilidad, a esa entrega sincera, sencilla, libre de toda pretensión, para que realmente se opere en nosotros, pues, por lo que Dios quiera, ¿no? Que se haga en nosotros esa voluntad. Y de alguna manera, bueno, pues dar un abrazo enorme a todos los que nos escuchan, porque este abrazo es como si fuera un abrazo presencial, un abrazo maravilloso. De modo que ahí está mi mensaje, es que la vida es un abrazo y que sepamos abrazarla y que nos abrace. Pues bueno, yo me uno a las palabras de Jesús que ha dicho tan hermosas. Este encuentro que vais a tener en Buenos Aires, cualquier encuentro que de personas de buena voluntad dispuestas a compartir desde el corazón, a escucharse realmente, a dejar de lado pues cualquier separatividad o cualquier idea que les pueda dividir. Todo esto genera un vórtice energético que lo que hace es inspirar y facilitar que las personas puedan abrirse a ver y abrirse a verse y a ver al otro, y que ojalá pues todos en estos encuentros aprovechemos esta oportunidad para mirar y para mirarnos en el otro, y para realmente pues darnos cuenta de que aquello que nos han dicho los sabios y nos han repetido, esto de que tú y yo somos uno y que somos uno en Dios, pues darnos cuenta que es así. Y esto hace falta valentía para mirar al otro y para darnos cuenta de que lo que yo creía que soy, tengo que soltar, tengo que abrirme a lo que es, a algo tan grandioso que puede que dé algo de vértigo o de miedo, perdernos en la inmensidad, pero es perdernos en la inmensidad para encontrar nuestro verdadero ser y a nuestro hermano, nuestra hermana ahí. Entonces, pues bueno, un abrazo grande a todas las personas que estáis escuchando y mucho amor desde España. Aquí también hay grupos trabajando en la misma línea y seguro pues que entre todos estamos formando una hermosa sinfonía de colores, de luces y de mucho amor. Gracias. Bueno, yo también quería unirme para dar un saludo fraternal a todos los grupos que se están reuniendo, ya sea alrededor de Huesac, o bueno, con todo el trabajo que se está haciendo en líneas jerárquicas de acción, tanto en Bolivia, en Argentina, sé que en Uruguay, en España, en varios otros lugares también se están reuniendo, y bueno, decir que se vaya trabajando cada vez más a través del corazón. La cabeza ya nos ha servido para justamente poder definir y saber hacia dónde va el camino. Sin embargo, está llegando cada vez más el momento en que equilibremos entre corazón y mente, ya que el corazón es el que verdaderamente nos da la experiencia, es esa experiencia de libertad, experiencia de paz, y al experimentar la paz vamos a experimentar a Shambhala. Entonces, esa creo que es nuestro próximo reto de todos los grupos, el equilibrar mente y corazón. Entonces, que tengan un buen encuentro. Bueno, muchas gracias Iván, Daniel, Carmen, Jesús, por vuestras palabras, por estas vivencias que han compartido desde el corazón, así las recibimos, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, un abrazo enorme.